Como ben dicía Marcus, neste programa, durante o día de hoxe, estivestes vendo en moitísimos portais que PlayStation é unha marca da que se fala, porque está anunciando novidades, pero sí que nos vale como cebo para poder intentar falar deses aspectos que casi nunca, vos que estades na casa, que igual o mellor estades a punto de acostarvos, de deitarvos, non sabedes moi ben realmente o que hai detrás desa profesión, dese mundo, dese sector que aglutina todos os videoxogos. Dentro de PlayStation hai unha iniciativa, hai todo un apartado da grandísima compañía que se chama PlayStation Talents, no que por resumilo de algún xeito, se ten en conta moitísimos creadores, é dicir, se ten moi en conta o que é a profesión que está toda en sí vinculada aos videoxogos. Hoxe nos acompaña, está intentando ser un lambonciño máis, Roberto Yeste, que é o xefe de Relacións Públicas de Comunicacións e de Esport en España e ademais, entre outras cousas, é tamén director de PlayStation Talents. Que tal, Roberto? Como estás? Moi boas noites. Muy buenas noches, chicos. Muchas gracias por invitarme y encantado de formar parte de vuestra familia. Genial, pois eres un lambonciño máis. Comentábamos ao inicio que un dos sectores que parece máis atractivos en canto escarbas un pouco, erosionas todo o que é externo aos videoxogos, simplemente a xogar, senón que se centra máis na profesión, no que é a carreira profesional, é o PlayStation Talents. Contanos un pouco en que se basa o PlayStation Talents. Bueno, pues PlayStation Talents es ya después de 6 años, que se dice pronto, 6 años de vida, es ahora mismo seguramente sin ninguna duda, yo creo, el programa de referencia de talento nacional para seleccionar al mejor talento nacional para desarrollar videojuegos en nuestra plataforma. Nosotros iniciamos una estrategia de desarrollo de contenidos con estudios españoles para lanzar todos estos juegos a nivel mundial hace 12 años. Hace 6, más o menos, nos dimos cuenta que hasta esa fecha ya llevábamos hechos, producidos entre producciones y coproducciones, más de 60 títulos, y fue el momento en el que creamos la marca Talents, que lo único que albergaba era esos desarrollos que ya habíamos hecho, y creamos un área de actuación que fuera desde colegios hasta estudios consolidados, ¿vale? Para, básicamente, si lo tengo que resumir, es seleccionar a la mejor cantera de España para desarrollar los mejores contenidos en nuestras plataformas, que es casi, pues bueno, la carta de los Reyes Magos, ¿no? De cualquier chaval o cualquier estudio indie o no indie que quiera desarrollar un contenido en Play, les damos todas las herramientas posibles para que eso se haga realidad. A charla de hoxe é super interesante, a ti que seguramente me estás escoitando desde a casa e que tes un fillo, que tes un neto que lles encantan os videoxogos, e o galla que polo menos con esta charla quede un poquinho máis claro de que vai toda esta profesión que rodea o mundo dos videoxogos, porque seguro que para moitos de vos é moito máis intenso, moito máis sorprendente e, perdón pola expresión, pero seguramente moito máis serio do que moitos pensades, porque realmente é un dos sectores máis avanzados que hai neste momento. Comentabas aí un momentiño que como nace PlayStation Talents, pero a min chamame a atención por que en concreto nace en España. Pues muy buena pregunta. Nosotros dentro del departamento de marketing nos encargábamos de hacerle, pues básicamente eso, los planes de marketing, comunicación y distribución de los videojuegos, pero veíamos que faltaban muchos contenidos. Creo que no, y lo sigo pensando, desde hace 12 años que empezamos, creo que hay que dar muchas más oportunidades. Creo que no está todo escrito. Creo que hay que reinventarse todos los días, ¿no? Y aprender y aprender. Y fue el motivo principal de hacerlo. Nosotros en aquella época nos inventamos hacer un juego, el primer videojuego que hicimos de fútbol chapas, que era una mecánica, uno de los tipos de juegos que en España era muy corriente y que durante muchos años fue un exitazo en físico, en real, y lo transformamos en virtual a través de un videojuego. Y esa fue la primera piedra que luego nos descubrió el seguir investigando sobre los proyectos, sobre los contenidos que había en nuestras plataformas, y no todo estaba hecho, ¿no? Nos dimos cuenta 2 años después que, por ejemplo, una licencia como Cars de Disney, Cars 2, no estaba desarrollada para nuestra consola portátil de PSP en aquel entonces. Nos fuimos a Estados Unidos, nos fuimos a presentar a Pixar un concepto y les flipó. Les flipó tanto que nos volvimos con el ok de su parte en el avión de vuelta, y 8 meses después lo desarrollamos en España con un estudio español. Vendimos casi 2 millones de copias de un juego de PSP. Te cojo el hilo de lo que decías al principio. Esto, si se resume solamente cómo hacer videojuegos, a lo mejor puede quedar un poco superficial, pero esto se trata de desarrollar contenidos de entretenimiento. Y estamos hablando de una industria y de un sector que está en una
en una fase tremenda de crecimiento, en una fase tremenda de credibilidad, de expansión y de futuro. Y eso es importante decirlo, porque no lo hacemos solamente por hacer y aprovechar el momento si alguien nos presenta algún juego o no, sino que lo que intentamos hacer es crear esos contenidos, crear esas historias para desarrollar juegos, contenidos de entretenimiento que puedan servir en el futuro, ¿no? Y esa es la base y ese es el ADN del programa de Talents. Es un proyecto de mentorización máximo donde todos los que pasan, unos triunfan, otros no, pero como todo en la vida y como todo, si pongo el símil de una cantera de fútbol, los chavales que están en la cantera, muy pocos suben a primera división, ¿no? Y esto pasa igual, pasa en entretenimiento, pasa en cine, pasa en animación, pasa en arte o pasa en actor, ¿no? Y lo que intentamos es darles todas las herramientas posibles para que cuando lleguen lo hagan y que se mantengan en el mercado de una manera muy sostenible. Por lo que vexo, PlayStation Talents ten como 5 pilares, non? Un sería o Futuros Talentos, que está enfocado a colexios, outro é First, que é máis a nivel universitario, logo hai uns premios, logo hai uns campamentos que se chaman Games Camp, logo hai as alianzas e os campus, que é para nenos entre 9 e 14 anos aproximadamente. Entón, claro, vos estades abarcando moitísimo rango de edades, pero como se enfrenta un pai que un día o seu fillo ven, ou a súa filla ven e lle di: mira, papá, acabo de enterarme de que existe PlayStation Talents e quería entrar. Como se lle pode explicar a un pai que isto é algo que pode ser unha inversión de futuro ou simplemente bueno, sí, unha opción de futuro, eso. Pues a ver, depende sobre todo en qué edad entre y cuando tenga esa duda o esa necesidad de meterse en el programa. Por eso el programa es 360 grados y por eso lo hemos construido desde colegios hasta estudios consolidados. No es por capricho, es porque en cada una de las áreas que has comentado fantásticamente bien, desde Futuros Talentos nuestro objetivo es concienciar, educar en los coles, enamorar a los niños y a las niñas, si no lo están, que es muy complicado que no lo estén del mundo de PlayStation, de que después del cole, cuando vayan a la universidad, hay una opción de futuro de formación con temas dedicados al desarrollo de contenidos de entretenimiento. Y no solamente digo videojuegos, ¿vale? Que es importante el matiz. Después de ahí, cuando dan el paso, y por eso digo depende del momento en el que lo elijan, en la universidad tenemos multitud de acuerdos con universidades donde damos formación. Tenemos un máster oficial en marketing, comunicación y gestión y producción de videojuegos. Tenemos soporte técnico de desarrollo de contenidos en la propia universidad, desde grado hasta posgrado en máster. Después, lo que les damos es el siguiente paso para que se puedan presentar a unos premios, que ahora mismo ya son la referencia a nivel nacional. Ya vamos este año por el camino de la 7ª edición, con unos juegos fantásticos. Y el siguiente paso son los Games Camp, que son los espacios, los hubs de desarrollo que tenemos por toda España, para pues facilitar la vida a nivel estatal, a nivel de comunidad, porque no todos los estudios se pueden venir a Madrid o se pueden ir a Barcelona, a las grandes ciudades, a desarrollar los contenidos. Y por eso llegamos a acuerdos con diferentes partners a nivel local para seleccionar a los mejores talentos por comunidades autónomas, ¿vale? Y ahí salen otros juegos fantásticos, porque lo que veíamos de premios es que, no sé si puede ser justo o no justo, pero solo gana uno, ¿no? Y se quedaban otras ideas que eran fantásticas, pero que también tenían cabida en PlayStation. Por eso formamos los Games Camp, para darles más recorrido a esos estudios. Y después, cuando ya pasas por alguna de estas áreas, podrías llegar a alianzas, que es cuando ya eres un estudio consolidado. Para nosotros, estudio consolidado es que por lo menos hayas publicado un videojuego en PlayStation. Y creerme, esto no lo puede decir mucha gente. Mucha gente se puede hacer contenidos de móvil, puede hacer contenidos en PC, solamente tienes que abrir las stores de estos dispositivos y nos enfrentamos a multitud y millones de contenidos y de aplicaciones, pero en PlayStation el contenido es más exclusivo, ¿no? Y no todo el mundo puede decir que ha desarrollado un videojuego ahí. Así que, dependiendo cuando el niño o la niña le pregunta a su padre, quiero entrar en Talent, le podríamos albergar en una de las patas de las 5 que tenemos. Hai 6 centros de Games Camp por España, pero aínda non hai en Galicia. Que ten que pasar, por exemplo, para que PlayStation ou que Galicia se asocie a marca PlayStation ou ao revés, para que se produza un Games Camp en Galicia, aquí na nosa terra? Pues bueno, también es muy buena pregunta.
No os puedo avanzar nada, pero que lo estamos teniendo en cuenta y que ya estamos viendo opciones, tamén é verdad, vale? Entón é un medio avance, non? Eso foi moi galego, de non vos podo avanzar nada, pero eso vale, non? Como un mini avance. Me he metido en vuestra familia y ya me lo habéis pegado. Mini exclusiva. Ahí. Mini exclusiva. Estamos viéndolo, y si no, no os lo diría. Y realmente porque hay un motivo detrás de esto. Nosotros sí cambiamos, cuando teníamos los Gamescom ya preseleccionados entre Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria, lo teníamos ya fijo, pero cambiamos la estrategia hace 2 años. Y realmente vamos a tener Gamescom donde realmente merezca la pena tener esos espacios. Y la única razón que merece la pena es que haya estudios e ideas buenas para poder ser desarrolladas en esas comunidades autónomas, ¿vale? Y la información que tenemos, y nos llegan todos los días, no os imagináis la cantidad de proyectos que recibimos en la oficina de ideas fantásticas de videojuegos y otras ideas que se presentan a los premios PlayStation, que vienen por toda parte, por toda España, y muchas de ellas vienen de Galicia, ¿vale? Y sabemos que hay un corazón y hay un motor importante de ideas y de estudios indies que están deseando desarrollar contenidos en Play y no podemos hacer oídos sordos. Por tanto, estamos mirando las vías de colaboración para, bueno, pues para intentar cerrar el mejor partner posible y que ojalá dentro de poco podamos comunicar que Galicia tiene un centro Gamescom propio de PlayStation. Roberto, podríamos dicir que PlayStation Talents é unha desas canteiras na que é posible explorar cousas que ainda non están totalmente desenvolvidas para no xogo xeral, como é, por exemplo, o da realidade virtual, onde PlayStation VR xoga un papel importante. Totalmente. No solamente hacemos videojuegos, como os decía, hacemos proyectos de innovación. El primer videojuego de la historia adaptado para niños con parálisis cerebral lo hicimos nosotros dentro del proyecto de Talents. El primer videojuego relacionado o para concienciar con temas de autismo también lo hemos hecho nosotros. Estamos innovando con temas de realidad virtual aplicado a carreras como arquitectura o ingeniería para gamificar las carreras. Creo que el futuro es tremendo y por eso, insisto, no solamente estamos hablando de videojuegos, estamos hablando de gamificar un poco la vida, gamificar un poco todo, que todo a través del juego entra mejor, se digiere mejor y tiene más futuro. E se pode considerar Dreams unha especie de avanzadilla desto que é o movimento Talents? Quero lembrar que Dreams é un xogo que acaba de presentar PlayStation, que é un xogo para facer xogos, se pode decir así, non? Sí, Dreams es que es más que un juego. Dreams es una plataforma de desarrollo de videojuegos, ¿no? Es tremendo, es algo único en la historia de los videojuegos, que te pongas un disco o te descargues un contenido en tu Play y que tu límite o el límite de lo que crees solamente sea tu imaginación. Y realmente como herramienta es una auténtica maravilla, es una auténtica pasada, se está metiendo y lo estamos metiendo dentro de carreras de universidad, de grado y de posgrado para aprender, para diseñar, para crear contenidos y es más que un juego, es que te puedes crear absolutamente todo lo que te puedas imaginar dentro de tu consola. Roberto, é super interesante a reflexión que facías aí un momentiño sobre a educación. A min gustaríame saber se, como a todos nos cambiou un pouco a perspectiva nestes últimos 3 meses, si todo o que pasou na educación e como houve que reestruturar a marchas forzadas a educación desde a casa, a teleeducación, digámoslo así, vos fixo acelerar algún proxecto dos que tedes relacionados con educación, como falabas da gamificación de distintas facetas, tanto en ensinanza secundaria como pode ser despois universitaria, ou se xa o tiñades relativamente todo xa avanzado? Mira, para nosotros, creernos, además lo he metido mucho en la conversación, chicos, para nosotros la educación es una obsesión. Y es una obsesión porque estamos absolutamente convencidos que es la base de la pirámide para que el día de mañana desarrollemos los mejores contenidos posibles. Y por eso estamos metidos en toda la parte de universidades, tanto en grado como en posgrado. Vamos a seguir creciendo ahí y creo que estoy convencido que es la única manera que vayamos formando esa cantera para que salgan lo mejor formados posibles para desarrollar los mejores contenidos en el futuro. Y no tenemos un problema de talento en el país. Tenemos tenemos un problema de recursos. Y nosotros llegamos hasta donde llegamos, pero ojalá hubiera más iniciativas como esta para dar soporte a más equipos, ¿no? Y bastante llegamos con todo lo que hacemos, ¿no? Con todas las áreas que albergamos y que tocamos, pero
el futuro está ahí, el futuro está en la cantera, el futuro está en la universidad, en los colegios, en que tengan esa perspectiva fresca, única, de proponernos cosas, iba a decir indecentes, pero esos son los proyectos que nos gustan, ¿no? Los que nos dicen, Roberto, mira, se nos ha ocurrido esto. Digo, pues mira, creernos, más locos que nosotros para aventurarnos no hay nadie. Y lo hemos hecho desde hace 12 años y lo vamos a seguir haciendo. Así que, si tiene alguien cualquier duda, esta es la puerta donde tienen que llamar. Pois a vos seguro que, polo menos, moitas das dúbidas principais que xorden sobre cal é o camiño, cales son as oportunidades que pode ter alguén que pense que o seu fillo quere ser un creador ou quere adentrarse neste sector quedaron bastante claras. Roberto Yeste, nos aquí, agora que xa sabemos que eres un lambonciño máis, imaginámoste como se fose un coronel que ten un montón de estrelas, pero no teu caso son cargos. Tes, sí, director de Relación Públicas, de Comunicación, de Sports, de Producto e de Desenvolvemento Local, ademais de, por suposto, director de PlayStation Talents, e a partir de hoxe, Lambón Digital, un máis como a nós. Mil gracias polo ton, pola disponibilidade e que teñades toda a sorte do mundo. Una aperta enorme. Muchas gracias a todos y nada, yo encantado de estar aquí, de llevaros el botijo. Por mucho cargo, yo al final llevo el botijo a todo el equipo y les acompaño en el camino. Así que a vosotros igual, ¿vale? Genial. Muchas gracias. Una aperta enorme. Adeus. Gracias.